grupos pues que están bloqueados Sí, en la vía. sí, claro. Unas chicas, ¿sí? Bueno. ¿Quién es para yo tener acá el dato? Pues es que no los tengo, como no tengo los nombres, pero no dicen los nombres. Creo que es Nick Rojas y Luis Carlos. Y Profe. Diana Hernández, profe. Diana Marcela Hernández. Profe. Yo coloco aquí bloqueo paro. No, es que, pues qué pena con ustedes, pero es que la universidad no se ha manifestado al respecto con la situación. Profe. Está complicado. Sí, claro, o sea, no le miento, yo pensé, de pronto ni se conectan porque es que Profe. Unos alcanzamos a llegar porque los dejaron salir más temprano. Claro. Profe. Sí, señor, cuénteme. Pena molestarlo, es que yo también me encuentro en el trabajo, estaba ya pagando unas cosas y estaba pues escuchando mientras ustedes hablaban y creo que también me toca irme para la casa, pero pues no sé si alcance a llegar, por lo que veo la vida está muy complicada. Sí, Gerson, tranquilo. Bueno, igual. Los que vayan a ese por Porfía o por Amarillo, la verdad, aguántense hasta las 8 porque no, está terrible. No, Yo vengo de allá y está súper feo la vía para pasar, o sea, no hay paso después de Fundadores y por el lado de Chevrolet está bloque, todos los están desviando por allá, entonces el trancón es impresionante y los que están saliendo por la Guatapé a salir a la de Amarillo está congestionada. O sea, para este sector está terrible. No me diga eso que yo vivo en Porfía. Ay, no, Gerson, le toca que se esperen. Pues lo que dice la compañera sí es mejor, porque para irse a plantonear allá una hora en la moto o en el carro o en la bus, no sé. Igual no me puedo conectarme porque es que en la empresa ya también van a cerrar. La última que queda la señora del aseo y como yo estoy llenando la información para algo de una declaración de exógeno, terminando la información Bueno, para gerenciar eso, entonces me toca igual salir. Bueno, tranquilo. Pues Pues qué vamos a Cuídese hacer. cuando vaya para allá más bien, si va a salir cuídese mucho porque está jodida la situación. Vale, gracias. Sí, pues yo hablaba de la ¿Profe situación. graba la clase? Sí, señor, ya empecé a grabar que ya me había olvidado. Vale, muchas gracias. Bueno, Okay. muchachos, juiciosos, descanse, feliz noche. Voy a ver si... No, la verdad no creo que alcance a llegar. Hasta luego. Bueno, está bien, Gerson. Sí, no, a nosotros no nos han comunicado nada. Pues hablo con respecto a otras universidades, pues yo tengo conexiones con otras universidades y las otras universidades dieron la orden de que pues sí se hacen las clases, pero como tal de pronto notas y demás no se pueden sacar porque pues sí, los estudiantes se trabajan y demás no pueden asistir, entonces eso afecta, ¿cierto? Y pues bueno, de todas maneras vamos a ver qué podemos alcanzar a hacer. Listo, entonces ya organizados, digamos que el segundo corte ya terminó. Continuamos, pues este corte es un poco más fácil en el sentido de que vale más, ¿no? Tiene un porcentaje más alto, que es el 40%. Y pues los temas que vamos a trabajar en este corte pues son las anualidades, que pues ya empezamos hace 8 días a hacer una breve explicación. Y la parte de amortización de un crédito, que pues eso también es digamos importante que ustedes más o menos lo tengan en cuenta o lo conozcan. Y si alcanzamos a ver la gradiente, que es algo también que aplica a los créditos, pues lo alcanzamos a ver, ¿sí? Digamos que esos son los 3 temas que se ven en este tercer corte. Como les decía, ustedes ya hicieron la primera parte del taller de anualidades. Entonces ahorita pues, ¿cuál es la idea? Que ahorita en esta clase pues ya empecemos a aplicar las fórmulas, a entender por qué una anualidad es vencida, por qué una anualidad es anticipada, ¿sí? De acuerdo a lo que explicamos, y empecemos a aplicar las fórmulas que pues yo ahorita ya se las voy a proyectar para que ustedes las tengan ya ahí registradas. Bueno, ustedes pues están acostumbrados a trabajar en grupos, ¿cierto? Siempre lo han hecho. Entonces, pues la idea es que hoy si digamos hay grupos o representantes de algunos grupos, bueno, en fin,
hagamos el ejercicio acá en clase y cada grupo pues vaya haciendo, ¿sí? Adelantando el taller, porque vi que algunos lo subieron completo y otros no, ¿sí? Entonces, por eso hay que explicar, por eso es que hay que hacer de todas maneras el ejercicio, el ejemplo, pues como para que entendamos, ¿sí? Si de pronto los que subieron el taller, pues tienen dificultad todavía o duda, pues ahí de una vez, digamos que despejan su duda si les quedó bien o no el ejercicio, ¿sí? Entonces esa es como la mecánica de hoy. Bueno, yo ya registré unas personas al principio de la clase en la asistencia, por si de pronto les importa esa parte, entonces ahorita miramos quiénes más llegaron. Igual esta aplicación ya están registrando la asistencia automáticamente, entonces pues no hay problema. Bueno, en los talleres, en el taller que ustedes tienen, que hicieron o que manejaron, ¿cuál era la tarea? Pues que identificaran qué tipo de anualidad era y como les digo, las condiciones. Si ustedes se dieron cuenta, pues esos ejercicios solamente hablan de anualidad anticipada y anualidad vencida, ¿cierto? No tocó los otros tipos de anualidades que pues, se pueden presentar en algunos casos. Digamos este tipo de anualidad que les estoy proyectando, que es la anualidad cierta, que es como la que ya está condicionada teniendo en cuenta la entidad. Yo les hacía el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando manejamos créditos de bienes inmuebles o de pronto de electrodomésticos o bueno, algo así que sea un bien tangible. Casi siempre las entidades ya tienen distribuidas esas condiciones o especificadas y pues uno como cliente no puede hacer mayor cosa sino hacer, digamos, recibir y aceptar esas condiciones. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer para trabajar las anualidades es, obviamente, tratar de mirar qué es lo que nosotros tenemos que consultar, ¿sí? Como en el ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo que cuando nosotros hacemos un ahorro en una cuenta de alguna entidad financiera, pues ellos nos ofrecen una rentabilidad, ¿cierto? Una tasa de interés y pues nosotros disponemos de un tiempo para hacer ese ahorro. La idea de la anualidad en este caso me sirve porque ya está definida que yo hago un depósito de 1,000 pesos, ¿cierto? La idea de la anualidad es que me determine un monto o un valor futuro durante esos 6 meses, digamos, qué valor voy a recibir, ¿sí? Para yo poder decir, bueno, si dejo la plata quietica con esa tasa de interés, ¿cuánto iré a recibir de esos 1,000 pesos? ¿Sí? Entonces, primero uno debe identificar qué es lo que quiere consultar o averiguar, cuál es el problema o la incógnita. Segundo, identificar cuáles son las condiciones que ofrece el crédito o el ejercicio y empezar a determinarlos. Recuerden que la regla es que en la anualidad siempre deben estar estas 3 condiciones, ¿cierto? Aquí, venga, les abro un poquito más, les doy un zoom acá para que miremos mejor. Aquí estamos hablando de que siempre tiene que haber una cuota, ¿sí? O una renta, digámoslo así, que es lo que se paga mensual o lo que se ahorra mensual en este caso. Una tasa de interés que es la que aplica al ahorro, ¿sí? En la cuenta de ahorros y un tiempo de duración de pagos o digamos el plazo como tal que yo voy a durar con ese ahorro. Siempre pues identificar esas 3 condiciones y tratar de hacer la línea de tiempo, ¿sí? Tratar de ubicar la línea de tiempo porque es que
ella ayuda a entender más el ejercicio. Algunos estudiantes o algunas personas no acostumbran a hacer esa línea de tiempo y se confunden con los periodos de pago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, la persona que está ahorrando empieza a ahorrar a partir del primer mes, ¿cierto? Es decir, que en el lapso de tiempo, en este lapso de tiempo, esos 1.000 pesos ya se quedaron quieticos y esos 1.000 pesos ya generaron una rentabilidad, ¿sí? Ahí estamos hablando de una anualidad simple, ¿cierto? Porque se está generando que en un periodo de pago, que es un mes, está haciendo el pago correspondiente, ¿sí? Entonces es simple. No estamos alterando nada, están en igual de condiciones las dos variables, ¿sí? Y así sucesivamente cada periodo de pago tiene un pago en la cuenta de ahorros, ¿sí? Entonces, esto es una anualidad simple porque está cumpliendo con esa condición, ¿sí? No se está excediendo o no se está corriendo los pagos, sino que estamos cumpliendo con la norma. Si se acuerdan que yo les decía bastante eso en la clase pasada, que teníamos que revisar esa condición. Entonces, claro, aquí en el mes 6, ¿qué pasa? La persona ya paga sus 1.000 pesos, pues aquí ya tendrá que recibir un monto, un valor futuro, digámoslo así, teniendo en cuenta lo que le ofreció la entidad, ¿sí? Entonces ahí pues ya venimos y aplicamos la fórmula para este tipo de anualidades, porque es una anualidad que es simple, ¿cierto? Que no es anticipada porque se está pagando cuando se termina el mes, ¿sí? No se está pagando antes. Los 1.000 pesos no vienen acá. Se están pagando cuando se vence el mes. Eso es una anualidad vencida, ¿sí? Para que empecemos a diferenciar. Es simple, por lo que les dije ahorita, tienen un periodo de pago y un pago a la vez, ¿sí? Entonces ya van dos condiciones, simple vencida y es anualidad cierta porque estamos hablando de condiciones que ya me está dando el banco. ¿Cuáles? Pues que ellos ofrecen el producto de cuenta de ahorros con esa tasa y nosotros no podemos decir que nos aumenten la tasa, ni que nos la bajen, ni que nos dejen ahorrar en más tiempo, porque esas son las condiciones que ellos ya tienen especificadas y ya las tienen parametrizadas, ¿sí? Ya son políticas. Entonces, en ese caso es una anualidad cierta. No podemos cambiar. Y adicional a eso, la anualidad me está capitalizando mi dinero, ¿sí? Porque yo aquí ingreso con 1.000 pesos, pero yo sé que en el mes 7, cuando ya se termine el último pago, cuando ya voy a retirar, pues no voy a retirar 1.000 pesos. Voy a retirar más, porque cada mes estoy haciendo un pago. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que determinar. Que esos ahorros que yo hice cada mes, ¿qué capitalización tuvieron teniendo en cuenta que la tasa de interés que me está resaltando ahí, que es del 1%. ¿Sí? Entonces, mire que en un ejemplo tan sencillo, ustedes pueden empezar a practicar esas cositas de por qué es simple, de por qué es vencida, por qué es anticipada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la fórmula. Aquí están las fórmulas de la anualidad cierta. ¿En qué sentido? Cuando necesitamos averiguar el valor futuro, o sea, el valor que estamos, digamos, liquidando acá ya en el siguiente mes, teniendo en cuenta que, pues, la cuota, que es el ahorro que ya nos lo dieron, que es de 1.000 pesos, con una tasa de interés del 1% a un tiempo determinado,
que son 6 meses. ¿Sí? Esa es la fórmula, la cual le resta 1 porque esa es la condición de las anualidades. Todas las anualidades, todas las fórmulas de las anualidades, en su mayoría traen la condición del menos 1 o del 1 menos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, eso quiere decir que estamos trabajando sobre el año, que es el, digamos, el parámetro que tienen las entidades financieras, bancarias, bueno, etcétera, para liquidar sus productos. Entonces, siempre va a existir el 1 en nuestras fórmulas de anualidades, ¿sí? Lo que pasa es que en algunas, él va restando a la fórmula o va al inicio restándole a la fórmula. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Este factor va dividiendo la tasa de interés de nuevo, que ya sabemos que es el 1%. Entonces aquí pues quiero que por favor allá con sus calculadoras empecemos a ejercitar este tipo de anualidad que creo que no la vieron en el taller, para que miremos cuánto esa persona puede liquidar con su ahorro. Teniendo en cuenta estas condiciones, apliquemos la fórmula del valor futuro, que es esta, o del monto, o de la capitalización, como ustedes la quieran llamar, ¿sí? Eso tiene diferentes nombres, pero es la misma situación. Entonces, para que empecemos a reemplazar, aquí cómo iría el ejercicio y hagamos, saquemos el resultado. Entonces, ahí, no sé, en grupito o individualmente, empecemos a determinar cuál es el valor que me da con esas condiciones, ¿sí? ¿Me tomaron el dato ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señora. Les doy un zoom más o ahí me alcanzan a ver bien el ejercicio. No, profe, se ve bien. Listo, entonces apliquemos fórmula. Aquí, reemplacemos. Entonces empecemos. Tenemos anualidad sería, la borramos, entonces 1,000 pesos. Aquí se me va a ver grande, pero bueno. Corremos, que no se me vaya a bloquear, porque es que este Excel. 1,000 pesos, que es nuestro ahorro, con el factor de 1 más, la tasa del 1%. Entonces aquí, ustedes acuérdense que aquí se coloca sin el porcentaje. Entonces, ¿cómo nos queda? Perdón, estoy un poquito enferma de la garganta. 0,01, ¿cierto? Que es el factor elevado al tiempo que estamos hablando de 6 meses. ¿Sí? Entonces colocamos los 6 meses. Pero yo aquí les aumento porque sí se me agrandó la... Ay. Entonces, para que por favor lo vayamos haciendo allá. ¿Cómo les da? Ah, y lo dividimos, perdón, aquí sobre, otra vez, 0,01%. Vamos a bajarle el zoom a el tipo de letra porque está muy alto. Bueno, ahí alcanzamos a mirar. ¿Sí? Entonces, para que por favor hagamos ese ejercicio. A ver cuánto nos da. Cómo le fue al ahorrador con esa parte. ¿Sí? Recuerden que aquí primero liquidamos la parte del factor, ¿no? El 1 más 0,01 elevado a la 6 es el primer resultado que yo debo determinar. Cuando ya tengo ese resultado, ahí sí lo resto con el menos 1. ¿Sí? Y ese resultado lo multiplicamos por 1,000, que es el ahorro que tenemos fijo. Y después, ya de último paso, hacemos la división con la tasa del 0,01.
¿Sí? Entonces, miren que siempre que haya una fórmula con factor, lo primero que tenemos que liquidar es el factor, o sea, lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Yo no puedo a la loca meter todo esto. ¿Sí? Algunos se dieron cuenta de eso en ejercicios pasados, que ingresaban todos los datos y obviamente no les daba el resultado, se confundían bastante. Entonces, aquí primero desarrollemos ese factor y hacemos paso a paso para que no tengamos de pronto equivocación. Entonces, cuéntenme cómo les quedó el ojo, dijo, cómo les dio el resultado. ¿Alguien ya tiene la respuesta o qué? Bueno, mientras voy a dejar de proyectar un momentico, mientras van haciendo, ustedes ya tienen ahí el dato, para mirar quién más está en la sala, de pronto que no había mirado la asistencia. Verifiquemos a ver quién está. Carolina Fandiño. Buenas noches. Sí, profe, buenas noches. Es que hasta ahorita llegué a trabajar. Tranquila. Sí, estoy verificando como ya había hecho, no llamado, sino yo voy mirando quién está ahí conectado. Bueno, mientras ustedes van sacando ahí ese ejercicio. Bueno, Diana Parra ya, Diego Garavito ya, Fabián León ya, Lina ya, Roballo. Buenas noches. Dice Ruiz Roballo. Yo pues aquí Hola, estoy, buenas Alberto. noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Alberto? Es Alberto. Es ahí. Ya le tomo aquí asistencia. Sí, todavía estamos a 5. Bueno, seguimos con... ¿Quién más está? Paula ya. Triana ya. Tequia ya. Creo que ya están todos en la lista. Bien. Bueno, ¿y cómo les fue ya? ¿Ya sacaron el dato? ¿Ya pudieron? ¿Qué dificultades tienen? ¿Nada? Diana, buenas noches. ¿No me escucha, Diana? Nadie sacó el resultado. Ay, Dios, ¿posible? ¿Qué pasó? Profe, a mí me dio 106,052, pero no sé si lo despejé bien. 106. No.
Profe, a mí también me dio 106, pero pues lo hice de la otra forma que su merced dijo que primero con el 1, o sea, operar primero el paréntesis y me dio 6152. Ah, vale. ¿Tú tienes ahí para compartir? ¿Lo estás haciendo a mano o cómo lo estás haciendo? Ay, no, yo les compartí fue la lista, perdón. Yo, Amaro. Qué pena, sí. ¿Tienes ahí cómo lo... Pues yo lo estoy haciendo a mano. Ah, mano, bueno. Bien. Paula, revise porque 106 pues no sería pues congruente porque estamos hablando de un ahorro de 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué paso mal haría? Bueno, cuéntanos, Julián, ¿cómo aplicó la fórmula? Pues como la profe lo tiene planteado, primero operé el 1 más 0,01 elevado a la 6. Eso me da 1.0615201. Después Sí. opero el menos 1. Con el resultado me daría 0.06152010. Sí, señor. Después opero los 1.000 pesos más ese 0.066152010. Me daría 61,52010 y 4 ceros. Sí. Y después ese lo divido en 0.01, me daría 6152. Bien, claro. Sí, señor. Esa es la respuesta. Revisemos, Paula, ya qué fue lo que hizo de pronto mal. ¿Cuál pasos omitió o los demás que no lo alcanzaron a desarrollar? Si nosotros hablamos Profe, de... el 1000 se suma con lo que dan el resultado de la operación de lo que se eleva a las 6. No, se multiplica. Siempre que hay un número Sí, se acompañando multiplica. paréntesis, eso es factor de multiplicación, ¿sí? Sí. Siempre. ¿Listo? Ah, bueno, entonces ya dio cuenta cuál fue el error. Sí, claro, 6.100, bueno, algo. Claro, porque nomás así nos damos cuenta que si yo estoy ahorrando 1.000 pesos mensuales, pues en 6 meses mínimo voy a tener 6.000, pero a eso tengo que agregarle el porcentaje del interés. O sea que en sí, ese 1% apenas fueron 152 pesos, ¿cierto? 153, bueno. O sea, muy bajo, pues por lo mismo, porque el valor que yo estoy invirtiendo es bajo y pues la tasa también es muy pequeña, ¿no? Muy bajita. Entonces, miren que eso es lo que ustedes tienen que determinar. Si les da un resultado muy alto, hay que analizar, bueno, pero si yo estoy hablando de ahorros mensuales de 1.000 pesos, pues no me puede dar tan alto, ¿sí? O no me puede dar 106, o sea, ahí hay algún dato mal operado, de pronto se equivocaron en la calculadora. Bueno, hay que tener en cuenta esas cositas, ¿sí? De pronto acá ustedes, ¿cómo es que la fórmula, cuando yo, de pronto si yo la hago más pequeña se mira mejor, pero bueno. Siempre recuerden, esta parte se hace de primeras, restamos y luego multiplicamos por el 1.000, porque es que yo hago la parte de arriba primero. Y ahí sí ya aplico en la división, que es el 0,0, ¿sí? Entonces, ese sería mi valor futuro de ese ahorro que estoy aplicando. Ahora, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta ahí. Que de pronto no pudieron, bueno, no sé, o ya captaron el mensaje. Esto es una anualidad cierta que en valor futuro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que las anualidades, el tipo de anualidad se halla en valor futuro y en valor presente. Siempre van a ser esas dos fórmulas las que se van a trabajar. ¿Sí? De pronto habrán casos que le diga a usted cuál es la cuota que se aplicó a un ahorro, ¿sí? El cual tuvo un monto final de 1.000.000 de pesos con una tasa de interés tanto en un tiempo, un año, un ejemplo.
pero usted nunca supo cuál fue la cuota de ese ahorro. Entonces ahí ya toca otra vez volver al cuento del despeje de la fórmula, ¿cierto? Si ya tenemos un valor final, un valor futuro, pues quiere decir que la fórmula que tenemos que despejar es la de valor futuro para hallar la cuota, ¿sí? Entonces, no vamos a utilizar valor presente porque no es el dato que nos están dando, ¿sí? Pero casi siempre, pues, en los ejercicios, pues, es muy raro que le pidan a uno la cuota o el tiempo. Casi siempre es cuál es el valor futuro o cuál es el valor presente. Ahora, entonces, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hallar el valor presente de ese mismo ahorro, ¿cierto? Con esas mismas condiciones. Y pues la fórmula es esta que estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Si de pronto ustedes han analizado o se dieron cuenta en el interés compuesto, cuando hallábamos valor futuro de cuando hallábamos valor presente de un monto o una capitalización que ya se había ejecutado, traíamos a presente ese valor, ¿cierto? Lo restábamos, digámoslo así, para poder mirar cuánto fue ese valor inicial que se trabajó. Y casi siempre la fórmula pues da, como pueden ver acá, les voy a aumentar un poquito, da este negativo, ¿cierto? En el tiempo. Es decir, como que me devuelvo, ¿sí? Las veces que yo ahorré o las veces que me liquidaron ese crédito o ese pago, me devuelvo para poder saber cuánto fue que yo invertí o saqué o pedí prestado, bueno, dependiendo de la situación, ¿sí? En este caso pasan las mismas condiciones. Hacemos la misma operación. Lo único que cambia es que ya no vamos a restar como acá vemos el 1, el menos 1, sino que él viene aquí a operar restando, ¿sí? Es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, el pago o la cuota factoriza el 1 menos el factor de 1 más i elevado al menos tiempo que fue en el cual yo hice mis pagos sobre la tasa de interés, ¿sí? Entonces, la idea es que pues lo hagamos ahí de nuevo con los mismos datos, pero entonces ya tengan cuidado que ahí primero, ya yo le bajo un poquito el, porque creo que se me perdió el i, sí. Primero hay que operar la parte del paréntesis, ¿cierto? Y ahí sí ya empezamos a hacer la operación de resta, ¿sí? Entonces primero operamos 1 más i a la menos n. Vamos a reemplazar entonces acá sería 1000 pesos 1 menos 1 más i, que sabemos ya que es 0,01, ¿sí? Elevado a la menos 6, dividido en una tasa del 0,01. ¿Sí? Entonces, la idea es que pues miremos a ver cuánto fue lo que invirtió esa persona que ahorró en ese tiempo, ¿sí? ¿Cuánto fue su pago inicial? Entonces, hagamos la operación, por favor, a ver cuánto nos da. Ahí tiene que dar otro valor diferente, ¿sí? Profe, a mí me dio 5.795.47. 5.700. ¿Y cómo hiciste? ¿Quién habló? Es que no, acá no miro bien el nombre. Qué pena. Juan Felipe Chimbi. Sí. 5.795,47. 47. Ahí lo dejamos así porque no estamos pasándonos del decimal, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa regla? Sí, señora. Queda así. Entonces miren la diferencia
uno y otro. Entonces, el valor presente de ese ahorro obviamente va a ser menos que el valor futuro. ¿Sí? Entonces, para que entiendan que las anualidades también, cuando van a hallar valor presente sobre algo que ya se ejecutó, lo único que tenemos que hacer es devolvernos, ¿sí? Colocar lo negativo y restar el 1, que ustedes ya saben que el 1 es por el año en que estamos trabajando. El año comercial o el año, digamos, bancario, ellos lo llaman así más o menos, donde todo lo liquidan sobre ese tiempo, porque ellos trabajan de esa manera en interés compuesto. ¿Sí? Ellos sus tasas las liquidan para el año, ¿sí? No lo hacen mensualmente. Bueno, ¿cómo les fue a los demás? ¿Alguna pregunta? ¿Ya dedujeron más o menos el manejo? ¿O hubo dificultad? Fácil, ¿cierto? Digo un estudiante, es que ustedes ponen los ejercicios más fáciles en la clase. Y en el parcial ponen los más difíciles. O en el taller. Bien, en el taller no habían tipo de anualidades ciertas, ¿cierto? Valga la redundancia, cierto. No había ninguna, ¿o sí? Se fueron pa'l paro, no me contestaron. Pues hasta donde yo hice y traté de hacerlo, profe, no. No, ahora. O hasta donde voy, no. Ah, bien, lindo. Gracias. Bueno, entonces para que tengan en cuenta, copien estas fórmulas de anualidad cierta, que esas son las que se trabajan para valor presente y valor futuro, ¿sí? Entonces, para ya, digamos, si no hay preguntas ahí, pues vamos a avanzar. Vamos a ver otras fórmulas. Vamos a ver las anticipadas, que si ustedes miran eso, dicen, uy, por Dios, ¿qué pasó acá, no? Uno mira esas fórmulas y se asusta, como que dice uno, ¿esto cómo se ejecuta? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando hablamos de anualidad anticipada, valga la redundancia, es antes de el periodo de pago, ¿sí? Digamos, yo me devuelvo al ejemplo anterior. Anticipada sería que yo aquí cambio los datos. Entonces yo coloco 1,000 pesos aquí, ¿cierto? Estoy pagando antes de que me empiece a liquidar el tiempo. Es decir, que este pago de 1,000 pesos me está generando digamos, un abono a ese crédito, a esa inversión, que me va a favorecer de pronto en algún aspecto, ¿sí? Si yo pago anticipadamente, pues, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto no voy a pagar acá los 1,000 pesos, porque yo ya los adelanté acá. Eso es anticipado, ¿sí? Y están los mismos 6 pagos con el mismo valor de cuota. La única diferencia es que no se paga vencido, sino anticipado, ¿sí? Inicio inmediatamente con el crédito, con el digamos, el pago del crédito, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que esa es la diferencia a una anualidad vencida como la que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Ya deshagamos acá porque como esta plantillita yo se las voy a subir allá para que ustedes la tengan. Entonces la dejo como estaba porque como hay estudiantes que no están, de pronto se confunden. Bien, entonces, bueno, acá hay un ejemplo que yo les traje. Si lo miramos, entonces está muy pequeña la letra, bueno, borramos un poquito el... Dice así. Un obrero deposita en una cuenta de ahorros 250 pesos, ¿sí? Al principio de cada mes. Si ustedes leen de una vez ahí ya detectan que eso es una anualidad anticipada porque ya lo está diciendo, al principio de cada mes, ¿sí?
no es al final. Si la cuenta paga el 0,3% mensual de interés, ¿cuánto dinero habrá ahorrado durante el primer año? ¿Sí? Entonces, el primer paso que tenemos que empezar a determinar son los datos que trae el ejercicio, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la anualidad aquí tiene un valor de 250 pesos. Tenemos una tasa de interés del 0,3%, que se convierte en ¿qué? ¿Cómo nos quedaría trabajándolo a número entero? ¿Cómo quedaría? Este es mensual. ¿Cómo nos queda esa tasa? Para trabajarla en la fórmula. Por 100, no. Espere. O sea, lo que les voy a preguntar de otra manera, lo que tenemos que hacer ahí es quitar el porcentaje. Y para quitar el porcentaje necesitamos dividirlo en 100, ¿sí? ¿Sí? De esa norma, siempre lo dividimos en 100. Entonces, si dividimos ese dato en 100, ¿cuánto nos quedaría? 0,03. Listo, entonces yo aquí les coloco dividido en 100 para que no se van a perder, igual 0,03. Esa es la tasa con la que yo tengo que operar fórmula. Y el tiempo que me está arrojando la anualidad, ¿en cuánto está? Un año que si estamos hablando de meses serían 12 meses. ¿Sí? Bien. Sí, señora. Listo. Hasta ahí fácil. Ahora vamos allá a desenredar esa pita que tenemos allá al frente. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Valor presente o valor futuro? Sería un futuro, ¿no? Futuro. Sí, entonces, la fórmula que tenemos que trabajar es la que está aquí a este lado derecho. ¿Con qué? Pues con estos datos. Entonces, empecemos a reemplazar. Profe. Señora. La conversión del porcentaje está mal, es 0,003. Falta un 0 después de la coma. Ah, bueno, gracias, muy amable. Eso está bien que se hayan dado cuenta. 0,030, 03. ¿sí? Así. 0.003. Ay, sí, señora. Bien, gracias. Eso, Bueno. sí, pilas con eso porque con ese dato mal nos queda todo mal. Bueno, entonces reemplacemos acá. Ay, apaguemos el micrófono. Ya la apago, profe, qué pena. Tranquilo. Bien. Tenemos entonces la anualidad, que es 250, ¿cierto? Multiplicado por la tasa, que es 0,003, elevado al tiempo, que ya sabemos que son 12 meses. Yo les corro acá. Un poquito afónica. Aquí, menos 1 sobre el 0,003 multiplicado, miren, para los que me preguntaban, multiplicado también se puede expresar así, con el factor de 1 más 0,003. Es una fiesta esa fórmula. Ay, perdón, me fui muy lejos, pero la idea es que la vean completica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se ubican? ¿Qué hay que hacer primero? Trabajar los factores.
factores. O sea, lo que está en paréntesis. Primero se hace eso. Entonces, por favor, ayúdenme allá, ustedes que tienen la calculadora. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo les da? Yo los espero porque es demoradito. Primero hagan esta parte, lo factorizan con 12 meses, ¿sí? Luego restan el 1, ¿sí? Después ese resultado lo dividimos en 0,03, ¿sí? Y cuando ya tengamos el resultado de todo este factor, lo colocamos, bueno, hay un dato ahí que ustedes lo vean. Después hallamos este factor, ¿sí? Lo colocamos ahí abajo y ahí sí multiplicamos el 250 por el factor que nos dio en este paréntesis y por el factor que nos dio en este paréntesis. ¿Sí? Ese es el paso a paso ahí, porque la fórmula siempre es larga, pero no es difícil, es mecánica, ¿no? Todo se repiten, algunos datos y eso. Entonces, me cuentan cómo les da. Profe, ¿está hablando? Señora. ¿Usted estaba hablando hace un momento? Es que no le escuché. Ah, bueno, les indiqué que factorizaran la fórmula para que sacaran el resultado, o sea, el paso a paso. Entonces, primero hace esta parte. ¿Sí está viendo? Sí, señora. Bien, entonces primero hacemos esta parte. Cuando ya tengamos ese resultado, ahí sí lo restamos con el -1. Luego hacemos división con este 0,03 y ahí ya nos da un resultado de todo este factor. Luego factorizamos el 1 más el 0,003, pues que eso es fácil, ¿no? Ahí sí no hay tanto complique. Y ya cuando tengamos los tres resultados, es decir, 250, multiplicamos por el resultado que nos dio este factor y multiplicamos por el resultado que nos dio este factor. Ah, bueno, sí, señora, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, a ver cómo les fue a los compañeros.
Profe, me dio 3.059. ¿Está bien o está mal? Sí, señora. Sí, Sí. ese es el resultado. Muy bien. ¿Cómo lo hizo, Paula? Cuéntenos. ¿Ya se ubicó mejor? Sí. Como su merced lo acabo de explicar. Sí, claro, sí. Se Saqué los, demora señora. Qué pena. saqué los dos resultados del primer factor grande y Sí. luego el del siguiente y multipliqué el 250 por el valor que me dio acá y por el valor del 1,003. Sí, señora, fácil, ¿cierto? No es tan complicado. Lo que pasa es que uno de pronto ve todos esos números y uno se preocupa porque uno dice, pero esto cómo se hace. Pero si uno hace ese paso a paso, muchachos, ténganlo por seguro que no se van a equivocar. Ya los datos están, ustedes ya saben que anualidad anticipada es antes, valga la redundancia. Y mire que la anualidad anticipada se identifica o se diferencia de la vencida porque agrega este componente. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros cuando anticipamos tiempo, yo les decía la clase anterior, eso es una mentira para uno, porque uno dice, ay no, pues yo adelanté una cuota, pero resulta que los bancos o las entidades no nos la están descontando. Lo que pasa es que nosotros como que avanzamos en el tiempo, pero sí nos la van a aplicar más adelante. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso, la anticipada, lo único que diferencia de la vencida es que agrega acá el factor de 1 más, o sea, el interés que le estamos cobrando a esa cuota. ¿Sí? Entonces, para que nos ubiquemos. Entonces, el valor es 3.059, ¿sí? Le dio con decimales. Sí, señora, 148328. 1483. O sea, ahí nos queda así tal cual porque no estamos pasándonos del ¿qué? Del 5, ¿no? Entonces nos queda, bueno, ahí el Excel lo pasó a 15 porque yo les reduje el espacio. Bien, entonces ese sería mi valor futuro de un ahorro de 250 pesos que apenas está haciendo el señor en el año, apenas va a recibir 3.000 pesos, 3.059. Ese es el valor futuro. Ahora verifiquemos cuál sería el valor presente. Entonces, la diferencia entre fórmulas, ¿cuál es? Ustedes ya se dieron cuenta. Miren que aquí vuelve y pasa lo mismo que con la anualidad de cierto. Aquí el -1 lo restábamos en esta parte, si están viendo. Se restaba en el factor del tiempo con la tasa. Aquí es todo lo contrario. El 1 pasa a restarle, ¿sí?, al factor de tiempo con tasa. ¿Sí? Entonces, hagamos la... reemplacemos. 250. Si de pronto me están escuchando o no, bueno. 1 más por 1 menos factor de 1 más el interés, que es 0,03. A un tiempo de 12 meses, ¿cierto? Dividido en la tasa de interés, que es 0,003, por 1 más el factor de 0,003. ¿Sí? Entonces, por favor, pues hagamos el ejercicio. Aquí se los cuadro para que les quede mejor. Bueno, ahí. A ver cuánto nos da con valor presente. Es decir, vamos a verificar cuánto ingresó el obrero al inicio del ahorro, ¿sí? Teniendo en cuenta, ay, se me bloqueó acá el computador. No, ya. No. Teniendo en cuenta cuánto
inició, cuánto depositó el obrero, valga la redundancia, empezando el ahorro con ese 250 que él postuló para pagar mensualmente, ¿sí? Entonces, la misma situación. Hallamos este factor primero, luego dividimos, ¿sí? Y luego multiplicamos los tres factores, ¿no? 250 por este factor de la mitad por el factor de 1,003, que bueno, eso es 1.003. Entonces, ahí les dejo para que lo hagan. Recuerden Profe, a mí me dio 2.951,13. 2.951,3. Sí. ¿Y a los demás cómo les dio? ¿Sí está bien o no? Nadie contesta. 2.950 y qué, perdón, se me fue. 51,13. 13. Listo. Y es congruente porque la persona empieza con, pues, con un valor bajo y recibirá un valor alto, ¿no? Entonces, mire cómo se operan estas anualidades anticipadas. Él se anticipó en un tiempo, pero está ejecutando la misma tasa, la misma cuota o renta en un tiempo determinado y pues obviamente cambia su valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que ya sabemos que en los ejercicios, digamos, el ejercicio va a decir que pagó antes del tiempo, que iniciando el crédito, que bueno, que se anticipó, que al principio, bueno, ya ahí uno lo detecta. Bueno, preguntas. ¿Cómo van? ¿Nada? ¿Todo bien? Refresquemos un poquitico acá la pantalla para que no se... ¿Alguien llegó de pronto después de que yo tomé lista? Miremos, echemos un ojito y cambiemos un poquito el... Angeli Ávila estaba, no sé si ya la había llamado. Me río ya, bueno. Hay poquitos, hoy sí hay muy poquitos. Bueno, muchachos, de los ejercicios que ustedes tienen ahí del taller, ¿hay alguna anualidad vencida que ustedes hayan identificado? ¿Sí o no? ¿Nada? ¿Quién hizo el taller? Pregunto primero. Profesor, la primera parte, pero es que en realidad no tengo el documento aquí a la mano, sí, y no me acuerdo cuál fue pero sí hubo una que a mí me salió, perdón, varias me salieron anticipadas, pero es que no recuerdo el orden y la verdad no tengo el documento a la mano. Ah, pero tú subiste el taller. Sí, solo la primera parte, me faltan Sí, los ejercicios. no, yo no estoy evaluando ejercicios, todavía no. Bueno, vamos a buscar acá, no, sino que quería saber cómo les había ido con la identificación del tipo de anualidad. Pues entonces, para mí la verdad, profe, digámoslo así, que bueno, yo leyendo lo que usted nos explicó la vez pasada, sí, pero yo en realidad clasificándolas, yo quedé con muchas dudas, la verdad. O sea, a mí me salieron varias anticipadas y coloqué para mí el porqué de cada una.
pero no supe si verdaderamente esa era la explicación correcta o yo estaba yéndome por otro lado. Entonces no sé, con demasiadas dudas. Bueno, vamos ya lo bajé. Aquí ya lo encontré el suyo. Listo. Ah, pero no tiene los datos ahí. Ya miramos. Profe, pues yo tengo una duda. Sí, señora. En la explicación que su merced nos dio, las anualidades venían anualidades simples, generales, las diferidas, ¿sí? Sí. Vale, o sea, ahorita estamos hablando de anticipadas. ¿Cuáles Sí. serían las anticipadas de esas? ¿Las simples? No le entendí la pregunta. O sea, por ejemplo, yo hice el taller, sí, pero yo me guié pues anualidades diferidas, anualidades simples, anualidades generales y anualidades contingentes. O sea, yo me guié de esas 4 y así mismo pues busqué cuál le aplicaba a cada ejercicio. ya, pero no ubicaste anticipadas ni vencidas. No, porque pues yo me guié de esos 4 que están en el PowerPoint. Vale. Tranquila. Ah, ya le entendí. Bueno, anticipadas son aquellas que pues generan de pronto una cuota inicial o un pago inicial o como dijimos ahorita en el ejercicio, él hizo un primer, como decía ahí en el ejercicio del obrero, dice al principio del mes. Esas son las anticipadas, ¿sí? De pronto, si no las ha identificado, lea los ejercicios. Bueno, yo aquí ya tengo el taller de Angie. ¿Lo puedo proyectar, Angie? Sí, señora, no hay problema. Listo. No, pues yo les pregunto porque de pronto hay estudiantes que se molestan. ¿Me resuelve las dudas? Mira que pueda. aquí están los ejercicios, ¿sí? ¿Veis? Sí, señora. Se corrió la numeración, no me había fijado. Listo. Para nosotros darnos cuenta de si es anticipada o vencida, por ejemplo, en el primero dice, la empresa Omega Transporte desea comprar una flota que tiene un precio de 138 millones, perdón, sí, 138 millones de pesos. 138 millones, estoy leyendo mal. La empresa tiene, o sea, ese es el valor del crédito, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos bien. Tienen el 10% de cuota inicial, ¿sí? O sea que ellos a ese 10% le tienen que descontar el 10%. Por lo cual, si nosotros hacemos el ejercicio, bueno, ahorita sacamos el 10% y ahí empezamos a determinar. Por lo cual van a solicitar un préstamo por valores del excedente faltante, o sea, quitando el 10%, o sea, por ese 90% restante, hacemos el crédito a un tiempo de 4 años. El banco aprueba el crédito con una tasa de interés mensual del 1.6%. ¿Cuál será el valor de la anualidad que la empresa Omega debe pagar? Ahí estamos hablando de hallar la cuota, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía que en algunos ejercicios me va a pedir que yo halle la cuota y no el valor presente ni el valor futuro, sino como tal la cuota? Entonces tengo que empezar a despejar la fórmula. ¿Cómo me doy cuenta si aquí estoy hablando de anualidad anticipada o vencida? En este caso, este tipo de anualidad es una anualidad vencida, porque el crédito se está liquidando cada mes con el 1.6% en sus intereses y no habla de que el solicitante, bueno, la empresa hace un aporte inicial, digamos, anticipado, ¿sí? Al crédito como tal. Él paga una cuota inicial para que el crédito no le quede tan alto, pero eso no quiere decir que sea una anualidad anticipada.
La anualidad anticipada es cuando yo empiezo a operar el crédito y anticipo un valor de esa cuota. O sea, anticipo un periodo. ¿Sí? En este caso, los intereses no hablan de anticipar, sino que los están liquidando cada mes. ¿Sí? Es decir, que este ejercicio es una anualidad vencida. Y que tenemos un valor que de un crédito que hay que descontarle un 10% y sobre ese 90% se hace el ejercicio, porque ese 10% nosotros no lo vamos a tocar para el crédito para nada. Ya se abonó y listo. Entonces yo tengo que restárselo a 138 millones y con ese dato arranco con los datos del tiempo, que son 4 años, y la tasa del 1.6. La pregunta que les hago, como tengo que hallar la cuota, ¿cierto? Acá dice cuál será la anualidad. ¿Sobre qué fórmula debo trabajar la cuota? ¿Sobre valor futuro o sobre valor presente? Futuro. Futuro. Muy bien, fácil. Porque es que yo voy a pagar un crédito que me va a capitalizar, me va a aumentar con los intereses. Profe, ese ejercicio es de anualidad vencida, ¿cierto? Sí, señor. Sí, eso es lo que estamos aquí como explicando, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que empezar a analizar. De pronto, algunos estudiantes, no sé si en el taller subieron, se confundirían de pronto porque acá dice cuota inicial y dijeron, ay, esto es anticipado porque es que ya inició, dio algo al principio. Sí, él dio algo, pero sobre el valor del crédito antes de empezarlo a liquidar. ¿Sí? La empresa está haciendo es como un abono para que no le quede tan difícil o tan alto el crédito. No está haciendo un pago anticipado a su crédito. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta bastante la información. Entonces, Paula, aquí en este caso estamos hablando de una anualidad vencida porque los intereses son mensuales, ¿sí? Y no dice en ningún momento que ellos hayan hecho un pago anticipado al crédito. ¿Sí? De pronto me hice entender. Sí, señora. ¿Sí? Entonces ahí toca es que hallar la cuota, que bueno, para eso hay otra fórmula que ustedes saben que pues hay que despejarla sobre el valor. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de este ejercicio? Una anualidad vencida, o sea, un valor futuro de anualidad vencida, pero vamos a hallarle la cuota. Ya sabemos que es anualidad vencida, ya sabemos que tenemos que hallar el valor. Es la cuota, pero sobre un valor futuro, porque obviamente ese crédito va a aumentar. ¿Sí? Entonces voy, busco la fórmula de anualidad vencida y empiezo a hacer el despeje para hallar la fórmula de la cuota. ¿Sí? Entonces, bueno, eso dejémoslo ahí, pero la idea es que para que cuando lean el ejercicio vayan entendiendo más o menos. En este, vamos a leer. ¿Quién me ayuda ahí con la lectura? Dijo un profesor, participen por lo menos leyendo. Mentiras. ¿Quién me hace ahí la lectura, porfa? Dice, Margarita quiere solicitar un préstamo al banco para poder iniciar un emprendimiento. Ella desea saber cuál será el monto que puede solicitar. Si el valor de las cuotas mensuales que puede pagar es de 380.000 durante 2 años y para este momento la tasa de interés que el banco tiene para préstamos es del 1,3 mensual. Bueno, entonces analicemos. Ella se va a endeudar, ¿cierto? Pero no sabe
Todavía, ¿cuánto es lo que tiene que pedir? ¿Cuál será el monto que puede solicitar? Todavía no tiene idea ese valor inicial, ¿cuánto sería? Del crédito. Pero ya sabe que tiene que pagar solo 380.000 pesos porque eso es lo que ella puede pagar en esos 2 años con una tasa de interés del 1.3% mensual. Pregunto, ¿ella está anticipando al crédito algún abono en las cuotas? ¿Está anticipando a las cuotas algún pago? No, señora. No. Ah, bueno, entonces como no está anticipando, entonces eso es una anualidad vencida. Vencida también, sí, señora. ¿Sí? ¿Sí ve cómo uno lo detecta? Primero tienen es que verificar eso, porque yo les decía, por eso yo los mandé a que me hicieran este ejercicio, que me determinaran qué tipo de anualidad, porque uno se enreda con esas cositas, ¿sí? Entonces, primero detecten qué tipo de anualidad es. Ahora sí ya empezamos a mirar cómo es vencida, ya sabemos la fórmula es de anualidad vencida, pero entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué tiene que averiguar Margarita? ¿Valor presente o valor futuro? Valor presente. Valor presente. Valor presente, ¿sí? Entonces vamos y cogemos la fórmula de valor presente en anualidad vencida y la aplicamos. ¿Sí? Entonces Sí, es para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos con el otro. Es para que corroboren allá si se equivocaron en el taller. ¿Cuándo era que había que subir ese taller? A mí ya me olvidó. Bueno, pues para que corrijan también. Dice acá, Jorge inicia un ahorro Hace 8 programado. días, profe. ¿Hace 8 días? Ah, bueno, bien, gracias. Jorge inicia un ahorro programado por 3 años en el banco tal, bueno, y tiene la tasa del 1.2% mensual anticipada. Ahí está súper fácil, ahí ya les está diciendo que él está anticipando esa tasa, o sea, él la quiere pagar antes de que le empiecen a liquidar la cuota y el crédito, ¿sí? Entonces, él quiere pagar al inicio de cada mes su interés y su cuota. Eso es lo que me está indicando ahí. Entonces, ¿cuánto será el valor de cada cuota mensual que deberá pagar para poder completar un ahorro de 9 millones? O sea, que él ya sabe cuánto va a recibir, ¿cierto? Sí, señora. Bien, o sea que estamos hablando de un valor futuro que él ya lo determinó, quiere sacar 9 millones, pero no sabe cuál es la cuota. Entonces, tenemos que identificar esa fórmula con cuota en un valor futuro. Pero, díganle que yo quiero un envuelto. Pero, ¿cuál es la idea? Que miremos que es una anualidad anticipada, ¿cierto? Con valor futuro. O sea, vamos a averiguar el valor de la cuota. Ya tenemos el valor futuro y ya sabemos que la anualidad es anticipada porque él quiere pagar al inicio de cada periodo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, así es que tenemos que empezar a determinar primero qué tipo de anualidad es. Segundo, qué me están preguntando. Y ahí sí voy y miro cuál de las fórmulas es aplicable al ejercicio. Entonces ahí es anualidad anticipada con cuota valor futuro.
para que si me están cogiendo el hilo los que me están poniendo atención. Bien, vámonos con el otro. ¿Cuánto dinero se logra ahorrar? Se logra ahorrar. Ya lo está diciendo, o sea, estamos para ubicar valor futuro. Si se realiza cada 3 meses una consignación al banco por valor de 330.000 durante 3 años. Si el banco nos da una rentabilidad del 2.5 trimestral anticipado. ¿Qué anualidad es? ¿Anticipada también? Anticipada, sí señora. Estoy pagando al inicio del trimestre, o sea, ¿sí? El 2.5 trimestral. Y miren una cosa que yo no les he hecho ver, pero a ustedes no se les olvide eso. Aquí él quiere hacer la consignación cada 3 meses. ¿Sí ven? Profe, ahí sería como si fuera diferido, ¿no? Sí, señora, ahí es una diferida también. Sí, y acá, mira, perdón, trimestre es el tiempo en el que va a consignar y la tasa también la están liquidando trimestral, mire. O sea, la condición del tiempo con la tasa se está cumpliendo, ¿sí? Pero si dado el caso aquí fuera mensual la tasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si la tasa no fuera trimestral, sino mensual, y el tiempo fuera trimestral, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo convertir? El tiempo. ¡Ay, la voy a corchar! No, yo no puedo cambiar el tiempo porque es que yo ya estipulé que cada 3 meses lo voy a hacer. Lo que tengo es que decirle al banco que no me liquide mensualmente porque yo voy a pagar cada 3 meses. Entonces, Sí, trimestral. ajá, esa O sea, tasa mensual, sí señor, son 12 trimestres. sí, ese 2.5 lo paso a trimestres. Si fuera mensual, no estoy haciendo una suposición, no se me vayan a confundir, es para que tengan en cuenta que eso también no tenemos que olvidarlo y eso lo estamos manejando desde interés simple. El tiempo debe estar igual con la liquidación de la tasa. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de una anualidad anticipada que me está pidiendo un valor futuro. ¿Sí? Fácil. Bueno, seguimos con el otro. Ana toma un crédito a 3 años para comprar una moto que tiene un valor de 5.400 de contar. La financiera le ofrece una tasa de interés mensual del 1.2% mensual y un periodo de gracia para iniciar el pago de 6 meses, determinar el valor de la anualidad. O sea, me están pidiendo la cuota, ¿no? La anualidad. ¿Qué pasa con ese periodo de gracia? ¿Sí se acuerdan? No, profe, yo no me acuerdo. ¿Qué dijeron los demás? Nada. Se fueron a marchar. Ese periodo de gracia es un periodo donde Ana, digamos, puede ser un mes, donde Ana no tiene que pagar un solo peso. Se lo dejan quietico, la dejan descansar y le dicen, no, usted vino en abril, nos solicitó el crédito, pero nosotros le vamos a empezar a cobrar su cuota. Si estamos hablando, por ejemplo, bueno, digamos hoy es 5 de mayo, hoy solicitó el crédito. Entonces ellos no le van a cobrar nada en mayo, sino en junio, ¿sí? Le están dejando mayo quietico para que ella descanse, retome, bueno, si fue que hizo un negocio, bueno,
¿Sí? Entonces, del 5 de mayo al 5 de junio, ese tiempo para ella es un periodo de gracia. Periodo muerto, periodo neutral, que ella puede hacer algo. Y ya el crédito se empieza a liquidar desde el 5 de junio. Al 5 de julio ya sería el primer mes, ¿sí? Ahí ya empieza a operar el crédito. ¿Qué pasa cuando hay un periodo de gracia? ¿Qué tipo de anualidad estaríamos trabajando? ¿Vencida o anticipada? Vencida. Vencida, profe. Vencida, muy bien. No se dejaron corchar. Claro, porque arrancó el 5 de junio y le están liquidando los intereses cada mes. ¿Sí? Ahí nunca dice que ella anticipó el crédito que pagó al inicio del mes de junio, ¿no? Ella no dijo, no estipuló eso, o sea, el banco, bueno, allá donde venden las motos, no le dieron esa opción, ¿sí? La opción es que ella, pues, descansa un mes, no paga nada, no paga intereses, no paga la cuota, sino que arranca desde el mes de junio. Entonces, es vencida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Pues la cuota, la anualidad de esa anualidad vencida, ese tipo de anualidad vencida, hay que hallar la cuota, ¿sí? Y ya sabemos que el monto es 5,400. Entonces, ¿ese monto qué es? ¿Valor presente o valor futuro? Presente. Muy bien, sí señor. Porque ese es el valor de la moto. ¿Sí? O sea, ya sabemos que eso es lo que tengo que yo tomar prestado. Los 5,400, que es lo que me ofrece la moto, el valor de la moto, lo que cuesta, perdón. ¿Sí? No sé si, pues, bueno, esto está quedando grabado. Si de pronto yo me equivoco, me hacen correcciones, por favor, así como la vez pasada. Bien. Marta desea comprar una fileteadora para su taller de confección que tiene un valor de 4,825, la fileteadora. Para lo cual le presentan dos propuestas de crédito. Determinar cuál es la mejor opción para Marta. Entonces, primero miremos qué tipo de anualidad es. Perdón, ahí están las opciones, no la leí, pero bueno, ustedes la están mirando. ¿Qué tipo de anualidad es? Dice el crédito, dice la opción A, el crédito que le están ofreciendo a Marta es a 24 meses con un interés del 1,3 mensual. Y su primer pago lo realizaría a los 6 meses. ¿Sí? O sea, el crédito como tal duraría 6 meses. Esa es la B, dice, todo en textil le ofrece un crédito a 18 meses con un interés del 1,2% mensual y el primer pago lo realizaría a los 3 meses. O sea, no va a pagar ahorita en mayo, sino que va a pagar en junio, julio, agosto. 3 meses. Esa es la segunda opción. La primera no va a pagar ahorita en mayo, sino a los 6 meses. ¿Sí? Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ahí empieza a pagar ella. Le dan todo ese espacio para que ella, pues, tenga un periodo muerto, ¿cierto? Periodo de gracia. ¿Qué tipo de anualidad estamos trabajando? Vencida también, profe. Vencida, sí señora. Entonces, no se dejen corchar por esas cositas. Ustedes dirán, el primer pago, ay no, está haciendo una anualidad anticipada, ella pagó primero. ¿Sí? A veces se confunden con eso. Listo. ¿Y qué es lo que tenemos que determinar? ¿Cuál de las dos opciones pues es la mejor, no? Entonces, ¿a qué fórmula debemos trabajar acá? Ya sabemos que es vencida. ¿Qué fórmula? Presente. La de anualidad con valor presente, ¿no?
No, señores. Valor futuro, porque yo necesito saber, sí, señora, cuánto me cuesta el crédito, ¿cierto? ¿Cuál es la opción? Pues que me ofrece un crédito no tan alto. Yo ya sé que la fileteadora me vale esto, pero con intereses y todo a tiempos diferentes, ¿cuánto iré a pagar? ¿Sí? Entonces es valor futuro con anualidad vencida. ¿Sí? No sé si, pues, hoy de pronto explicándoles más con ejercicios uno se ubica más. No sé si ahí hay preguntas, pues la idea era esa, que revisáramos si de pronto nos habíamos equivocado en las opciones. Bueno, de pronto aquí la compañera está colocando, sí, cierta anticipada, bueno, revise eso, complemente, ¿sí? Porque recuerden que las anualidades tienen varias cosas. Pueden ser simples, vencidas, pueden ser anticipadas a la vez, o sea, simple anticipada o simple vencida, puede ser cierta, contingente, bueno, muchas condiciones. Entonces hay que revisar eso. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿O todo está claro? De pronto alguien no captó. Compañero que hablamos acá, qué pena, si yo quedé dudando, acá no es valor presente. Aquí tenemos es que hallar valor futuro. ¿Sí? El de la moto. Sí, pero es que en este en el de la moto, sí, señor. Sí, es que yo quedé ahí como que me sonó, me rayó el disco el cerebro y dije no. Ahí es valor futuro porque necesitamos saber con este interés cuánto me capitaliza el crédito de 5,400. O sea, esto vale la moto, pero yo no voy a pagar eso, yo voy a pagar más porque me la están financiando. ¿Sí? Lo que necesito averiguar es la cuota como tal. O sea, ese es un valor futuro como tal que estamos trabajando ahí. Lo mismo Profe, que en el de Marta, valor futuro, señor. qué pena una pregunta. ¿La anualidad cierta es la misma anualidad vencida? No, señor. Puede que la anualidad cierta a veces sea anticipada. O sea, sí puede cumplir que sea cierta y vencida, pero no siempre se cumplen ambas. ¿Sí me entiendes? Puede Sí, ser señora. cierta y anticipada a la vez. ¿Sí? A veces, por ejemplo, cuando usted alquila, por ejemplo, las empresas que tienen eso de alquiler de maquinaria, un ejemplo, ellos ya saben las condiciones de ese alquiler y ellos de pronto anticipan ese alquiler, lo pagan con anterioridad, pero ya saben que las condiciones no les van a cambiar. ¿Sí me van a entender? Sí, señora. ¿Sí? Ahí sí sería una cierta con anticipada. Profe, y otra pregunta. Ahí en el ejercicio que está ahí, lo que su merced está proyectando como el 9, Sí. donde dice que el banco nos da una rentabilidad del 2,5 trimestral. O sea, ¿ese interés ahí ya está trimestral o yo tengo que pasarlo a trimestral? Es que ahí me confundí. Ah, ya. Sí, por la pregunta que yo les hice, que si Sí, sí, daban señora. Sí, no, ahí ya tú, o sea, ahí qué es lo que pasa, tienes que dividir en 100 para pasarlo a entero, porque es que aquí el trimestre ya lo tengo en tiempo y la tasa también, no tengo que convertir nada, ¿sí? Vale, gracias, profe. Qué pena si lo confundí, es que yo puse el ejemplo de mensual para que no se les olvidara esa parte que siempre esas condiciones deben cumplirse, ¿sí? No se les olvide que en los ejercicios eso debe estar. Por ejemplo,
me voy a devolver acá un poquito. Y qué pena si los demoro, si tienen clase, ya nos vamos a desconectar. Por ejemplo, mira que aquí estamos hablando de tiempo en años y la tasa es mensual. Entonces, ¿qué debo hacer? Convertir, ¿cierto? Porque ellos no pueden estar separados. Ellos deben estar en la misma magnitud. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces eso era lo que quería que no se les olvidara, porque de pronto en el ejercicio pasa. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, corrijan el taller, ¿sí? Mire, yo no les pongo más ejercicios. Esos que están ahí, desarróllenlos. Yo ahorita les subo el Excel que estábamos trabajando para que les quede ahí como referencia, porque nos faltó pues ver la fórmula de vencida, cómo se opera, pero ahí va también, ¿sí? No es nada diferente, son los mismos componentes. Lo único que cambia es con el -1 y el 1, pues cómo se trabaja, pero de resto todo es igual. Sí, entonces, pues es eso. Entonces hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo y en 8 días, en la clase, o sea, antes de empezar, o sea, hacer de pronto otra cosa, por favor, ustedes que hoy estuvieron y los que quieran, así sea que me sustenten un ejercicio de esos que desarrollen, cómo lo operaron, a ver cómo les dio. ¿Sí? Yo quiero ver cómo ustedes lo están haciendo porque, pues, la idea es esa. ¿Sí? Entonces, Sí, señora. 8 días es eso. Bueno, no les dejo más ejercicios, pues, para que trabajen esos mismos y ejerciten las fórmulas. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Estar pendiente a ver qué más pasa. No sé si alguien más llegó de pronto. Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Espere. Cárdenas Vanegas. ¿Qué más, Ginel? Bien, señora, profe. Listo. ¿Alguien más? Listo. Entonces, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Profe, antes de que te vayas. Cuénteme. Profe, es que yo no puedo presentar el parcial. Es que a mí se me pasó